Bueno, y siguiendo con nuestra descripción cinemática del mecanismo, principalmente del mecanismo analítico, ¿cierto? El que podemos nosotros resolver con nuestro papel y nuestro lápiz, pues nos sigue el análisis de las aceleraciones. Entonces, tenemos nuestro mecanismo compuesto por la manivela, por la biela y la masa, ¿cierto? La manivela únicamente pudiendo rotar, cuyo impulso viene dado por un motor aquí en el punto O de la bisagra, ¿cierto? Y que impulsa todo el mecanismo. Y entonces nosotros queremos indagar cómo es el movimiento de los demás elementos del mecanismo, ¿cierto? Principalmente de la biela y de esa masa B que puede trasladarse, ¿cierto? Únicamente con un movimiento horizontal debido a su geometría cuadrada y debido a que está apoyada en el piso, ¿cierto? Tenemos también entonces en nuestro problema que ya hemos nosotros definido todas las dimensiones del problema, ¿cierto? Tenemos todos los valores de la geometría, tenemos todos los radios, las magnitudes de nuestros vectores, ¿cierto? Que representan a cada uno de las barras, de los elementos. Hemos encontrado que tenemos la respuesta de la biela a cada uno de los instantes angulares, ¿cierto? Del movimiento angular de eh, la manivela, ¿cierto? Nosotros somos el operario de ese motor. Entonces, como somos los operarios de ese motor, sabemos efectivamente cómo va girando esa manivela, en qué posiciones está con ese ángulo θ1 definidas y a qué velocidad de giro está girando con la velocidad angular definida, ¿cierto? En la clase pasada de estas descripciones nosotros encontramos también cuál es la velocidad angular de giro de la biela, ¿cierto? En respuesta a la imposición de la velocidad de giro de la manivela. Bien, y ahora mismo nosotros encontramos cuál es entonces, perdón, nosotros mismos sabemos cómo es la aceleración angular de giro de esa manivela, porque de nuevo nosotros sabemos que somos los controladores, los operarios de ese motor de rotación en nuestra manivela, captado a nuestra manivela. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué desconocemos? Desconocemos entonces cómo es la aceleración de giro de nuestra biela, ¿cierto? Conocemos la de la manivela, pero no conocemos cómo es la aceleración de giro de nuestra biela. Y desconocemos también entonces cómo son las velocidades puntuales, ¿cierto? Instantáneas, las aceleraciones, perdón, instantáneas del nodo A y del nodo B, ¿cierto? Sabiendo que el nodo B únicamente se puede trasladar en el eje, en el plano horizontal. Bien, perfecto. Entonces, aquí de nuevo tenemos que identificar cómo es el tipo de movimiento de cada uno de los elementos que componen nuestro mecanismo. Bien, entonces tenemos que para nuestra manivela es un movimiento rotacional, ya que está anclada ahí a la biela, ¿cierto? Solamente puede rotar. Y dicho movimiento rotacional, pues entonces vendrá descrito, ¿cierto? Con nuestras ecuaciones del movimiento rotacional, cinemáticas para el movimiento rotacional, que tendrán que evaluar pues las velocidades instantáneas, ¿cierto? Y las aceleraciones instantáneas debido al conocimiento de las condiciones de rotación, de giro de nuestro elemento en rotación, ¿cierto? Dados por la posición, por la velocidad angular de giro y por la aceleración angular de giro. Todas esas cantidades que nosotros ya conocemos. ¿Bien? El otro movimiento sencillo es el movimiento traslacional que tiene la barra B, ¿cierto? Que tiene el elemento B, debido a su configuración geométrica que solamente se puede desplazar sobre el suelo, entonces solamente se puede trasladar en sentido horizontal. Bien, nosotros sabemos que como resultado final de esa traslación horizontal, sabemos que la velocidad absoluta y la aceleración absoluta de ese movimiento, de ese punto B, solamente puede estar orientada a lo largo del eje horizontal. Bien, y como caso combinado de un movimiento rotacional y un movimiento traslacional, tenemos que nuestra biela, ¿cierto?, cumple
no solo el movimiento rotacional, del cual evidentemente nosotros intuimos, ¿cierto? Que tiene un movimiento rotacional, sino que también se puede trasladar. Entonces, esa combinación entre movimiento rotacional y movimiento traslacional es lo que nosotros denominamos movimiento plano general y cuyas ecuaciones, ¿cierto?, descriptivas de la cinemática de su movimiento, tienen que necesariamente incluir una descripción relativa, ¿cierto?, vista, puesta sobre el elemento. Bien, entonces eso lo vamos a ver, ese va a ser el último elemento que vamos a tocar en la clase de hoy. Pero por ahora comencemos con los elementos sencillos de describir con la cinemática. Entonces nosotros, en cuanto a la barra OA, ya nosotros habíamos visto, ¿cierto? Nuestra manivela, ya habíamos descrito toda su posición, ¿cierto? Mediante un vector ROA, y ese vector ROA, de hecho, lo habíamos descompuesto en dos componentes, una que va alineada en el eje X, otra que va alineada en el eje Y, cuyas componentes se pueden calcular usando la descripción dada por el ángulo θ1, ¿cierto?, respecto del eje horizontal, y la hipotenusa, ¿cierto?, la hipotenusa, que es nuestra longitud de nuestra barra, que nosotros conocemos plenamente, y es nuestro radio, nuestra magnitud ROA. Bien, entonces así nosotros conocemos perfectamente, ¿cierto?, el vector que une nuestro nodo O y A, que es el que representa ese elemento manivela. También nosotros en las clases pasadas habíamos descrito las velocidades, ¿cierto?, de giro y las velocidades instantáneas en todos los puntos del elemento a rotación, usando entonces nuestra definición de velocidades angulares, ¿cierto? Una velocidad angular que viene apuntando hacia nuestra dirección K. Perfecto. Y ahora mismo nosotros encontramos también que sabemos describir la aceleración angular de esa manivela, ¿cierto? Debido a que somos los operarios del motor, entonces sabemos a qué aceleración angular está girando esa manivela completamente en todos los instantes de tiempo, y eso lo definimos con una aceleración angular que efectivamente también va orientada entonces hacia nosotros, viene orientada hacia nosotros en el tablero, entonces va orientada en sentido del eje K positivo. ¿Listo? Bien. Y efectivamente entonces, si nosotros queremos encontrar la velocidad instantánea, y la aceleración instantánea del punto A, ¿cierto?, debido a que rota alrededor del centro O, del eje rotación O, entonces nosotros tenemos que usar las ecuaciones debidas de la cinemática de la aceleración del movimiento rotacional. Entonces nosotros sabemos que para un punto en rotación respecto de un centro de rotación, tenemos una aceleración absoluta, ¿cierto?, que viene definida como la suma de dos componentes de aceleración. La aceleración tangencial, debido a la aceleración tangencial que yo estoy impartiendo en el movimiento, y que es una componente totalmente perpendicular, ¿cierto?, que es totalmente perpendicular al radio del movimiento, y una componente normal que viene orientada hacia el centro del radio de giro, ¿cierto?, hacia el centro de la rotación, la componente normal. Bien, entonces tenemos esta componente normal que viene hacia el centro de rotación, hacia la bisagra, y una componente tangencial que es perpendicular, ¿cierto?, que es nuestra componente tangencial de aceleración, debido a la aceleración angular de giro. Esa suma de esas dos nos da nuestra aceleración total absoluta del punto A en rotación. Bien, entonces tenemos que usar todas estas cantidades ya definidas, ¿cierto? Ya nosotros sabemos, hemos definido la aceleración angular, es un dato conocido, la conocemos completamente por ser los operarios de la máquina, ¿cierto? Sabemos nuestro radio entre O y A, es nuestro vector, ¿cierto? Y sabemos que entonces esa aceleración componente tangencial es el producto cruz entre el uno y el otro, la aceleración cruz, el radio. Y en cambio nuestra componente normal de aceleración, si se fijan, es la velocidad angular de rotación, que esa también la tenemos ya definida completamente, la conocemos desde la situación pasada, descripción cinemática de las velocidades de nuestro mecanismo,
¿cierto? Cruz la velocidad tangencial de ese punto, que es nuestra velocidad de A. Y esa velocidad también nosotros ya la hemos encontrado en las clases anteriores, ¿cierto? Es también nuestra velocidad angular, cruz el radio entre O y A. ¿Listo? Entonces también esa la traemos de vuelta de nuestro análisis pasado de velocidades. Bien, y así entonces nosotros reemplazamos, realizamos ese cálculo, ¿cierto? Realizamos esas determinantes que son nuestros productos cruz, principalmente el de la aceleración tangencial, ¿cierto? Dada por el producto cruz entre la aceleración angular, ¿cierto? Con las debidas componentes puestas en ese vector de esa matriz para calcular el determinante y nuestras componentes de nuestro vector radio entre O y A definidas con el ángulo θ1, ¿cierto? Perfecto, entonces así mismo nosotros podemos calcular entonces cuál es esa resultante de aceleración tangencial en A. Aceleración tangencial en A, ¿cierto? Si se fijan tiene una componente en I y una componente en J, ¿cierto? Negativa la componente en I, positiva esa componente en J, pero no tenemos ninguna componente en K debido a que si se fijan, si hacemos el análisis de los términos de K, pues son dos ceros, ¿cierto? Vienen multiplicaciones por dos ceros y entonces ahí no tenemos nada. Y en cuanto a nuestra aceleración normal, pues tenemos nosotros que posicionar, ¿cierto? Las componentes de nuestra velocidad angular, que simplemente es nuestra componente en K, ¿cierto? Y nuestras componentes de la velocidad en A calculadas anteriormente. Entonces estas de acá las pueden consultar ustedes de nuestras presentaciones anteriores y son esas dos componentes en I y en J de la velocidad instantánea, ¿cierto? Tangencial ahí en ese punto A. Entonces, haciendo ese producto cruz, haciendo ese determinante de esa matriz, encontramos nosotros la componente de aceleración normal del punto A debido a la rotación de la manivela, ¿cierto? Y de nuevo, solamente tenemos resultados de componentes en I y en J, negativo en I y negativo en J, pero no tenemos ninguna componente en K, debido a que nuestra descripción de velocidad angular no tiene ninguna componente en I ni en J. Son cero. Perfecto. En cuanto a nuestra barra B que se desplaza, ¿cierto? Nuestra masa B que se desplaza horizontalmente, pues es muy fácil su descripción. Ya sabemos que su descripción de aceleración de B absoluta solamente puede ser horizontal, o sea que ese vector de aceleración solamente puede contener un término distinto de cero, ¿cierto? Un término de aceleración que puede ser cero, pero también puede ser distinto de cero en la dirección Y, en nuestra dirección horizontal. Y en cambio, en la dirección J vertical tiene que ser cero, porque esa cosa no se está enterrando ni está saliendo a volar, ¿cierto? No está teniendo ningún desplazamiento vertical. Perfecto, entonces si se fijan en nuestra biela, que es nuestro elemento más elaborado de descripción cinemática, pues nosotros tenemos que cada uno de sus extremos tiene una aceleración absoluta que ya hemos calculado nosotros, bien sea por el movimiento rotacional de la manivela, ¿cierto? Nuestra aceleración del punto A, o bien sea porque ya sabemos que la aceleración absoluta del punto B tiene que ser solamente horizontal, ¿bien? Entonces, esta descripción tiene que usar nuestro sistema de referencia relativo, ¿cierto? Montándonos nosotros entonces aquí sobre el punto A, nosotros vemos que en nuestro sistema de referencia relativo el punto B únicamente rota, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que si ese movimiento de relativo de B respecto de A es únicamente esa rotación, entonces tendremos que usar toda nuestra descripción de un movimiento rotacional puro en esa biela, ¿cierto? Definiendo que nosotros estamos anclados ahí en ese punto A únicamente a rotación. Perfecto. Entonces, de nuevo, nosotros podemos definir, ya definimos en clases pasadas, que la velocidad angular de rotación de esa biela, la velocidad angular 2, y solamente viene definida en la dirección K, ¿cierto? Solamente está apuntando hacia nosotros en la dirección K. Es una velocidad constante para todo el elemento y es una velocidad que nosotros ya hemos calculado previamente. Perfecto. Y ahora, en cambio, nosotros necesitamos
definir, necesitamos entender cómo es la aceleración angular de esa biela, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que esa velocidad angular también solamente puede estar dada en el plano, o sea que es un vector que viene orientado hacia nosotros en el tablero, ¿sí? Del tablero hacia nosotros, y está orientada en la dirección K de nuestro sistema de referencia. Perfecto. Entonces, fijémonos que nosotros ya sabemos que el punto B respecto de nosotros, que estamos en el punto A, solamente puede rotar y entonces tiene una aceleración que es meramente descrita por un movimiento de rotación, ¿cierto? Es una aceleración instantánea I de B, que nosotros la vemos, ¿cierto? Es aceleración instantánea de B vista desde A, que tiene una componente tangencial y una componente normal, ¿sí? La aceleración tangencial pues viene dada por la aceleración angular de giro cruz el radio y la componente normal que viene direccionada hacia nosotros como centro de giro instantáneo ahí, ¿sí? Del análisis de rotación pura. Esa componente normal pues tiene que ver con la velocidad angular de giro de la barra y con la velocidad instantánea de B respecto de A, vista desde A. Esa velocidad instantánea de B vista desde A ya la calculamos nosotros en las análisis anteriores de velocidad, ¿cierto? De nuestro de velocidad relativa de ese movimiento de la biela. Entonces, la suma de esa componente normal y la suma de la componente tangencial de las aceleraciones instantáneas de B respecto de A me dan mi resultado final de aceleración de B respecto de A. ¿Qué otra cosa necesitamos para calcular entonces esa ecuación de aceleración de B respecto de A? Pues la definición de nuestra biela, ¿cierto? Del vector que une el punto O, el punto A y el punto B, ¿cierto? Y ese es nuestro vector de la biela, que define completamente la posición de nuestra biela, definida en términos de la hipotenusa, que es nuestra longitud de esa biela, y del ángulo θ2 respecto a la horizontal, que nos ayuda a calcular las componentes horizontales y verticales usando la trigonometría adecuada. Bien, eso ya todo lo hemos visto en nuestros análisis previos de posiciones y de velocidades. Bien, entonces calculamos nuestra aceleración componente tangencial de B respecto de A, ¿cierto? Y esa aceleración entonces tiene que ver con la aceleración angular de la barra 2, ¿cierto? Que nosotros ya la definimos, va completamente en K, y del vector que une el punto A y B, el punto A como centro de giro y el punto B como punto de análisis que nosotros estamos indagando. La aceleración, como les digo, solamente tiene componente en K, ¿cierto? Entonces, cuando posicionamos aquí para hacer nuestro producto cruz, pues nos queda que las componentes en I y en J son 0, ¿cierto? Y la única componente que nosotros tenemos es la de K, ¿cierto? La aceleración, la magnitud de la aceleración. Y en cambio, nuestro vector de posición de la biela viene dado solamente con componentes en I y en J, tales que el producto cruz, o sea, el determinante de esa matriz, me resulta con componentes únicamente en I negativa, ¿cierto? Y en J positiva. Y en J positiva. Perfecto. Ahora entonces nos hace falta calcular la componente normal de la aceleración de B respecto de A. Bien, entonces la componente normal de nuestra aceleración de B respecto de A tiene que ver con la velocidad angular que nosotros ya habíamos definido, calculado previamente en nuestro análisis de la cinemática de las velocidades, ¿cierto? Y tiene que ver con nuestro vector de velocidad instantánea de B relativo a A. Perfecto. Bien, entonces nuestra componente de velocidad solamente va en K, ¿cierto? No tenemos componentes en I y en J de la velocidad de giro de nuestra barra de biela, ¿cierto? Y únicamente en I y en J vienen siendo las componentes de nuestra velocidad instantánea de B respecto de A. Resolvemos entonces este determinante de esta matriz, ¿cierto? Y nos queda que la velocidad, la aceleración, perdón, instantánea de B respecto de A, componente normal, pues tiene la componente en I, tiene una componente en J, ambas negativas, pero no tiene componente en K. ¿Listo? Perfecto. Entonces ya nosotros, habiendo hecho ese cálculo de las dos componentes, de la tangencial y de la normal, entonces procedemos a sumarlas ambas, ¿cierto? Para encontrar la velocidad absoluta
perdón, la velocidad relativa, ¿cierto? De B respecto de A, pero ya contribuyendo las dos componentes, la tangencial y la normal, o sea, ya la suma completa nos da, eso sí, la aceleración completa relativa de B respecto de A. Perfecto, y entonces aparte de esto, sabemos nosotros por nuestro análisis del movimiento relativo que acabamos de hacer, de decir que nuestra biela es como si nosotros nos montáramos en A, ¿cierto? Y viéramos que B está completamente moviéndose solamente a rotación respecto de A. Podemos decir que la aceleración absoluta de B, ¿cierto? Ya calculada previamente sabiendo que es completamente horizontal, ¿cierto? Es igual a la aceleración absoluta de A, la aceleración absoluta de A, la voy a poner en, hasta la voy a poner en verde, perdón. Esta la voy a poner en verde, la aceleración absoluta de B, ¿cierto? Es igual a la aceleración absoluta de A más la aceleración relativa del movimiento de B respecto de A, únicamente dada por la rotación, ¿cierto? De ese movimiento relativo. Perfecto, y entonces nosotros ya sabemos que la aceleración absoluta de B solamente tiene componente en X, ¿cierto? Solamente está definida en el plano horizontal. Ya hemos calculado nuestra aceleración absoluta de A, ¿cierto? Es la suma de estas dos, ¿sí? Y ya hemos calculado nuestra aceleración de B respecto de A, ¿cierto? Lo acabamos de calcular en esta misma diapositiva, en este mismo tablero. Perfecto, entonces tenemos que reemplazar, pero como salen una ecuación larguísima, entonces directamente las voy a separar en cada una de las componentes, ¿cierto? Todo lo de I al lado izquierdo tiene que ser todo igual a todo lo de I al lado derecho de la ecuación, los factorizamos todo lo de I, simplificamos todo lo de I, ¿cierto? Y todo lo de J al lado izquierdo de la ecuación tiene que ser igual a todo lo de J al lado derecho de la ecuación, simplificamos y factorizamos, perdón, y simplificamos todas las J's y nos quedan entonces solamente estas dos ecuaciones, una para las componentes en I y la otra para las componentes en J, ¿cierto? Entonces, ojo, si se acuerdan, pues voy a hacerlo con los colores. Todo lo de B, la aceleración absoluta de B, ¿cierto? Solamente tiene componente en X, ¿sí? Solamente va en Y. Si está acá, no tiene componente, tiene 0 en J, ¿cierto? Bien, de la aceleración de A, tenemos componentes normal y tangencial y cada una de esas tendrá componentes en I y en J, serán estas de por aquí, ¿cierto? Esta por acá y esta de por aquí, y esta de acá. Todas estas componentes vienen dadas por las componentes normales y tangenciales que acabamos de calcular de la rotación de la manivela, ¿cierto? Más las componentes normales y tangenciales, ¿cierto? De la velocidad, de la aceleración de B vista desde A, ¿cierto? Y entonces esas también tendrán componentes en I y componentes en J, ¿cierto? Que yo al haber separados, pues me quedan aquí cada una de esas. Perfecto. Entonces estas de aquí vienen siendo de las componentes normal y tangencial de la aceleración de B vista desde A. Y tenemos un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Con dos ecuaciones. Entonces vamos a ver qué datos nosotros conocemos de nuestras ecuaciones. Conocemos todas las longitudes de nuestros elementos, ¿cierto? Que son ese ROA y RAB, la longitud de la manivela y la longitud de la biela. Conocemos también los ángulos de la posición de cada uno de los instantes de tiempo de la manivela y de la manivela porque somos los operarios del motor y de la biela por la respuesta del mecanismo. Conocemos también las velocidades angulares, ¿cierto? De la manivela y de la biela, hallada de la biela en la clase pasada. Y conocemos la aceleración de la manivela, ¿cierto? Porque somos los operarios del motor. Bien. ¿Qué desconocemos entonces? Pues de todo esto desconocemos, de estas ecuaciones, entonces desconocemos la aceleración angular de la biela,
¿cierto? La desconocemos plenamente. Y desconocemos la aceleración del movimiento horizontal en X del elemento B. Desconocemos ambas. Bien, entonces aquí, si se fijan, desconocemos este término de acá, desconocido completamente, y desconocemos este término de acá, y este término de aquí. El resto de los términos son conocidos. Perfecto, entonces, ¿cuál es nuestro problema? Entonces, resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que efectivamente tiene solución, ¿cierto? Y entonces, para todo el giro de mi manivela, ¿cierto? De θ1 que define mi giro de manivela entre 0 y 2π, todo un giro completo, pues yo esperaré encontrar entonces de ese sistema las respuestas de estas dos incógnitas, ¿cierto? Como unas gráficas, ¿cierto? Que van desde 0 hasta 2π. ¿Cómo son esas respuestas de aceleración horizontal de la barra B, ¿cierto? Y cómo es mi aceleración angular de nuestra biela. Perfecto, entonces si se fijan acá, pues son dos ecuaciones que nosotros podemos resolver a mano, ¿cierto? Podemos resolver este sistema de ecuaciones a mano, básicamente porque en una de ellas fácilmente puedo despejar una de las incógnitas y luego reemplazarla en la otra, ¿cierto? Y entonces efectivamente, si se fijan, aquí la segunda ecuación, yo puedo despejar la incógnita a aceleración angular 2, es alfa 2, ¿cierto? Yo la puedo despejar fácilmente. Teniendo unos ciertos numeradores, ¿cierto? Que son todos esos demás términos. Y el denominador es multiplicación, ¿cierto? Esos términos que lo multiplican al alfa 2, a la aceleración angular 2, pasan a dividir, ¿cierto? Y pasa todo a ser negativo. Entonces ya con base en esta operación de términos totalmente conocidos, yo puedo despejar cuál es mi valor de alfa 2 en todos nuestros instantes del movimiento de la manivela, para todos los instantes del movimiento de la manivela. Perfecto, y una vez encontrada alfa 2, la podemos reemplazar en la ecuación de arriba, ¿cierto? No es necesario, digamos, reemplazar todo esto acá, ya simplemente sabemos que esta ecuación que calcula, la ecuación de arriba que calcula la aceleración horizontal del punto B, pues directamente ya conoce también el valor de la aceleración de 2 porque la acabo de calcular, ¿cierto? Y todo lo demás también ya lo conozco previamente, son datos conocidos del problema, entonces podemos fácilmente nosotros separar, hacer estas operaciones, ¿cierto? Para todos los instantes del movimiento de la manivela y encontrar todas las respuestas de aceleraciones horizontales de nuestra barra B. ¿Listo? Perfecto, eso es todo.